Luis, tú como padre de esta iglesia, Puente de Salvación, cuéntanos qué te motivó, qué originó, cuál fue el llamado. Realmente fue el conocer las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Que por cierto es el texto que usamos nosotros dominicanos en nuestro escudo, ¿verdad?, patrio, donde ese es un lema nacional, que también lo hemos visto, ¿verdad?, un lema de algunos medios, porque es muy conocido eso que Jesús declaró: conocer la verdad. Y la verdad no es algo subjetivo, la verdad es algo real. Y Jesús es la verdad. Él mismo dijo: yo soy la verdad. Jesús no es una verdad, Él es la verdad. ¿De qué me motivó? Haber tenido un encuentro con la verdad. Nosotros, en nuestro contexto que nacimos, religioso, católico, nos enseñaron la Biblia, palabra de Dios. Y de hecho, ¿verdad?, como vengo de un hogar religioso, cuando iba al ritual religioso llamado a la misa, yo era uno de los lectores y leía, al final se decía palabra de Dios. Y el pueblo respondía: te alabamos, Señor. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad?, debemos entonces creerle. Y como un religioso inquieto, entonces empecé a ver que había cierto choque entre la tradición, entre los dogmas y las leyes de la iglesia en la que había crecido. Y por eso un grupo de católicos, por allá por la década del 70, siendo jóvenes, experimentamos la verdad de la Biblia, recibiendo el Espíritu Santo, viendo un Cristo que sana, que liberta. Y yo, que venía de esa generación de los 70, de ese pensamiento revolucionario, de ese pensamiento libertador, porque el contexto de nuestro país, la República Dominicana, hoy es jamás lo que fue 40, 50 años atrás. Para eso está la historia nos responde. Así que nosotros, que venimos de familias grandes, pobres, con necesidades, queríamos un cambio, y por eso los movimientos revolucionarios nos inspiraban en ese tiempo y creíamos que podía ser la solución. A mí me da mucha lástima, mucha pena, dicho sea de paso, ver hoy día una juventud vacía, una juventud sin valores, una juventud sin planes, sin propósito. Yo fui parte del Club 2 de Mayo de aquí, fui a ser secretario, tesorero, trabajé con Méndez, ¿verdad?, y otras personas más, como líder de esta comunidad, cuando La Reina era prácticamente una sección olvidada, que nadie se acordaba de nosotros. Hoy podríamos decir que casi es una ciudad, porque ya yo veo que estas organizaciones tenemos. Entonces, para decirle de todo esto, que nosotros que éramos muy inquietos, y yo puedo recordar cosas como cuando buscando un espacio y un grito de cambio, fue muy popular en aquel tiempo las huelgas de hambre, y no pudiendo nosotros enfrentar, ¿verdad?, las fuerzas militares opresivas y que desgraciadamente mataron a muchos. Yo recuerdo siendo ¿verdad?, estudiante de intermedia, como le llamábamos, Secundaria. cuando mataron a Ramón Rodríguez. sí, a toda esa generación de estudiantes universitarios, Sagrario Díaz, que había en nosotros esa indignación. Amin Abel. Amin Abel Jabún y todos estos hombres. Aún yo fui de los que dirigí cuando mataron inclusive a Francis Camaño, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hermano Fernando era maestro, yo era estudiante, y él dijo: ¿a qué no se manifiestan hoy? Eso yo lo tomé como cuando le decían a uno: te pusieron la pajita, ¿verdad? Y como que me echó.
Y tú no vas a creer esto. Yo le pedí prestado los candados a Emiliano Betance. Dice el papá que le preste los candados y creía en esa palabra sagrada. Sí. Él ni me preguntó para lo que era. Y fue para nosotros cerrar, porque la directora que había en la Blanca Máscaro, la doña Julia, o Ana Julia llamaba, ella abría la puerta y despachaba. Nosotros dijimos, para que no se vaya, le vamos a poner este candado. Ahí juntamente con mi amigo Alfredo Gil, los Céspedes, que eran mis compañeros. Y en esos movimientos, nosotros lo que queríamos era un cambio, una transformación. Y por eso me recuerdo cuando para una Semana Santa, nosotros nos metemos en el corazón de la parroquia, cada corazón de eso. En Huelga de Hambre, un jueves, que es lo más sagrado que hay, el día de la exposición del Santísimo. Irma, Hugo, yo, 3 de mis hermanos, salimos con la intención. Entonces había ese ánimo revolucionario. Mi hermana era una declamadora y cuando desafiaba, le agarraba la bandera y nos íbamos, ¿verdad?, en ese espíritu de aún estar dispuesto como hasta morir por un pensamiento revolucionario. Entonces cuando yo tengo la mezcla del pensamiento religioso con el pensamiento revolucionario, y fue donde apareció, ¿verdad?, ese movimiento de la teología de la liberación, donde Camilo Cienfuegos y todos esos sacerdotes que encendieron el movimiento revolucionario en Centroamérica, pues eran inspiradores para nosotros. Pero yo puedo decirle, volviendo a la verdad, fue tu pregunta, que cuando yo me doy cuenta que la Biblia es algo más que tenerla polvorienta, que la Biblia no es el libro de ayer, que la Biblia es el libro de hoy, y que en ella hay un personaje que es la palabra viviente, como había yo oído desde niño cuando mamá rezaba el rosario, y a las 12 cuando se cantaba ese rezo, donde decía, y el verbo se hizo carne, Juan 1:14, y luego añade, y habitó entre nosotros. Entonces, en el griego esa palabra, el verbo, es el logo, es la palabra. Entonces, ver la Biblia no como el grafe, porque el grafe es el tipo, es la letra. El logo es esa palabra viviente que es Cristo. Entonces viene el rema, que el rema es esa iluminación, donde tú al leer la Biblia es como que las letras empezaran como lo hace uno ahora con las computadoras, como ya hacían así. Entonces es como el Espíritu Santo empieza a darte, se hace vida. Por eso Jesús le dice a Pedro, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Entonces esa declaración de palabra de Dios se fue tan real. Entonces le da uno un hambre como la gallina que creaba en el campo, que empieza con los pollitos y empieza a escarbar y sigue escarbando y sigue escarbando y sigue escarbando. Entonces, cuando tú sigues buscando, tú encuentras y tú te das cuenta que ese libro que uno le daba sueño, monótono, cobra una vida, y más cuando se hace real en ti. Entonces, ¿qué fue? Que el yo experimentar que Jesucristo es real, no el Cristo histórico, no el Cristo religioso, no el Cristo de la historia. ¿Quién lo puede negar? Cada vez que tú pones la fecha y dices, hoy día tanto del 2022, tú estás anunciando la historia, estás anunciando que es el nacimiento de Cristo. O sea, y por eso se dice antes de Cristo, después de Cristo. O sea, aún los ateos más grandes no han podido negar la existencia de Cristo, del Mesías, independientemente si lo creen que Él es Dios o que no es Dios. Pero ese Jesús dijo que Él es la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Qué fue? Que un joven que salió a buscar el sueño americano, como tanto, porque éramos muchos, no lográndolo en nuestras tierras, mi madre emigra, o sea, éramos 14 y nos lleva allá para buscar ese sueño. Y entonces algunos dijeron, ay, la CIA le lavó el cerebro. No, fue simplemente que al tú verte en un contexto donde tú no sabes el idioma, donde tú tienes unas limitaciones, entonces tú empiezas a valorar primero lo que tú tienes
Yo le digo a la gente no sabe la maravilla de nuestra tierra, de nuestra isla. Yo digo, esta tierra es suficiente para darle a comer a más de 20, 30, 40 millones de gente. O sea, podríamos entrar tanto en el pensamiento, porque aún a mí me duele cuando veo nuestras tierras cultivables, porque mi papá era agricultor, y tú ves que ahora nosotros removemos 2 capas de tierra vegetal. O sea, donde tenemos nosotros la tierra mejor del mundo. Yo he andado por muchos países, capa vegetal 2 metros, y yo me pregunto, y aprovecho este momento y digo, ¿cuándo se va a legislar y decir, señores, hasta aquí? Esta tierra de Moca, esta tierra de Salcedo, esta tierra de Valle del Cibao no puede seguir siendo tocada para esto. Porque estamos hablando de lo ecológico y estamos hablando de 1000 cosas para salvar al planeta, como decimos, lo cual no está en nuestra capacidad. Pero señores, estamos acabando donde tenemos que sembrar. Tú lo sabes que los papás de nosotros y los abuelos sembraban hasta afuera y se daba todo. Aquí honestamente, cuando yo voy a un supermercado hoy, y te estoy mezclando muchas cosas, pero yo voy, lo más sencillo que yo voy a preguntar por un ñame a un supermercado, que no digo para no hacer promoción, pero me dice, ese es americano, importado, y este es de aquí. O sea, y yo veo cosas, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo tenemos nosotros que importar un ñame? Y cuántas cosas, y que si la naranja, que si la habichuela. O sea, honestamente, aquella juventud, yo tengo 63 años, revolucionaria, uno se pregunta y dice, ¿y qué pasó con el pensamiento revolucionario? Entonces yo honestamente te puedo decir que lo que me trae a mí es haber conocido que no era con el fusil de Camilo, ni con el fusil de Fidel, ni con el fusil del Che, que podía haber la transformación de los pueblos. Y la historia lo ha demostrado. Yo he ido a Cuba, nosotros tenemos iglesia en Cuba, de hecho no la mencioné ahorita, y hemos visto lo que ha sido de esos regímenes totalitarios, de esos regímenes, ¿verdad?, opresores, donde hay partes buenas, como en todas las cosas, ¿verdad? En todos los sistemas hay cosas buenas, pero por otro lado tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, realmente, ahí uno puede ver que, mira, el pensamiento revolucionario de izquierda no es una respuesta. El pensamiento capitalista, porque lo he vivido los últimos 40 años en los Estados Unidos, tampoco lo es. La democracia es sumamente imperfecta. ¿Qué hablar de la dictadura que vivimos nosotros en los 70, los 80? Peor, eso es lo peor que hemos podido tener. ¿Qué hablar de los imperios? ¿Qué hablar de las colonias, como todavía tenemos, como Puerto Rico? Que yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Yo iba a Puerto Rico antes y que veía que Puerto Rico tenía 40, 50 años adelantado a nosotros. Ahora yo voy a Puerto Rico y digo, pero el tiempo se paró en Puerto Rico. Como cuando voy a Cuba y digo, yo nací en el 58 y veo a Cuba paralizado en lo que fue eso. O sea, en ese tipo de cosas que me refiero. Entonces, realmente, tú te das cuenta cómo hoy se habla de un mundo que es como una aldea, porque por ese aparatito que tú me estás preguntando a mí, tú te puedes conectar con alguien de la China, de allí, de acá, y antes de esos países uno lo veía como una cosa allá del otro mundo. Entonces, realmente, con la comunicación, con la información, ya el dominio de los idiomas, ya la gente no está como los pichones, que ya lo que le echa, ya tú te lo tragas, no. Entonces, fue lo que nos pasó a nosotros, empezamos a leer la Biblia. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a conocer las verdades. Y yo empecé viendo a los sacerdotes, mire, padre, ¿qué usted me dice de esto? ¿Qué usted me dice de aquello? ¿Qué usted me dice de aquello? Y yo oí literalmente sacerdotes decirme, Luis, sigue tú predicando eso. Yo no puedo, porque soy sacerdote, esto me dice, de esto que yo vivo, de esto que yo como. O sea, esa fue la verdad. Y finalmente, yo nunca quise salir de la Iglesia Católica. Nosotros no. Nosotros lo que queríamos era una renovación, una transformación. Pero finalmente nos expulsaron, nos botaron, nos cerraron la puerta. Y nosotros le dijimos, bueno, pues entonces tenemos que ir a predicar afuera. A los drogadictos, a la prostituta, a los que están vueltos ya para ellos. Porque ese es el otro engaño. La gente que cae entonces en el vicio, ¿verdad?, que es lo que veo en este mundo, creyendo que eso te va a llenar. Y voy a vivir la vida, ¿te acuerdas? Ese lema de porque si tú no estás en la cosa está en tal, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos donde se enriquece los que manejan esas licorerías, como los que manejan las drogas, como los que manejan las lotos, ¿verdad? Yo veo todas estas cosas y digo, Dios mío, entonces aprendí y pude ver
que cuando tú coges esa pistola calibre 66, que tiene sus 66 libros, que es la Biblia, no de un punto de vista religioso, sino de una relación con Dios Padre a través de Jesucristo, eso se encarna en ti. Primero te da la salvación, la vida eterna, porque Jesús dijo, yo vine a darle vida y vida eterna y vida en abundancia. Y segundo, entonces tú ves que la salvación no es por obras, Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. A nosotros nos enseñaron, ay bien, la gente dice, yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie. Entonces queremos y creemos que nos vamos a salvar por eso. Sin embargo, no es así. Usted dice la Biblia, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Cristo dijo cuando lo crucificaron, dijo consumado es, que es la palabra tetelestai en arameo, que significa balance pago, pago full, ya no debes nada, saldado. ¿Tú sabes lo bien que tú te sientes? Entonces, esa manera de que tú no sabes, aunque sea religioso, aunque esté en la iglesia, que tú le puedes mandar una misa a San Pedro, que te dicen que es el que tiene la llave de la iglesia, o a Juan Pablo Duarte, y te la hacen. ¿Por qué? Y allá dice, sácalo de pena y lleva a descansar. Y hace una misa por el Papa, que te dicen a ti que es el representante de Dios y que es santo. Entonces tú dices, ¿pero quién es? Entonces cuando tú empiezas a ver la Biblia, empiezas a descubrir esas verdades. Entonces esas verdades se revelan y muestran. Entonces dice la Biblia, y entonces somos hechuras de Dios para buenas obras. Por eso yo creo, y entonces no me contradigo en creer que luego de ese encuentro espiritual y de una renovación espiritual, entonces viene el que tú tengas un sentido por tu prójimo. Porque dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene esa segunda parte, cuando Jesús dijo, que le va a preguntar, tuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, tuve preso y me visitaste. O sea, la iglesia está llamada a ser sal de la tierra, cumpliendo su misión social, no usando al pobre ni al necesitado como una manera de enriquecerse, sino al contrario, estamos llamados a tomar lo que tenemos, amén, lo mucho o lo poco, para compartirlo con el que no tiene nada. Y por eso nosotros creamos Paz Plan, que es el programa de asistencia social a la niñez dominicana que tiene. Hemos pasado más de 5.000 niños por esa escuela y lo tenemos en varios países, aún de aquí que nació, y nació debajo de una enramada, está ahora en Ecuador, en México. Ahora yo fui a México, más de 400 niños. Estuve en donde está la frontera, ahí más peligrosa del mundo, en Matamoros, ahí donde estaban todos los haitianos en tiempo atrás. Ahí estuve yo ahora hace un mes y pico. Y tú te sientes, dices, wow, marcando a las generaciones. Vemos jóvenes, y eso es lo que yo he podido ver, que en 40 y pico de años, jóvenes que nunca iban a ser profesionales, jóvenes que nunca pensaron ir a la escuela, jóvenes que no tenían ni siquiera la manera, nos apoyamos, nos ayudamos, no porque somos ricos, nos ayudamos unos y otros, y animamos. Y como decía la pastora Sobeida, ella es la única profesional, esos ejemplos los tenemos, porque animamos a esos jóvenes a ir más allá, a ir por un sueño, a no rendirse. Yo no sé si fui extenso con la contestación, pero es que hay tanto que hablar.